Ay, hola, profe. ¿Cómo andás? ¿Puedo Buenas compartir? tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Se ve bien? Sí. ¿Sí? Sí, Perfecto. bárbaro. Bueno, muy bien. Esperamos un segundito más. Pienso que ya casi están todos. Bueno. Vamos a empezar un tema que no les va a ser extraño porque ya en Civil 1 lo han tenido que por lo menos comenzar a ver desde el punto de vista del patrimonio como un atributo de la persona, como un derecho también de la persona. Ahora lo vamos a ver desde el aspecto de las obligaciones, de los derechos y obligaciones de las personas. Muy bien. Entonces, esto de patrimonio como garantía común de los acreedores, ¿a qué está haciendo referencia cuando nosotros hablamos de, del patrimonio? Vamos a hacer un poquitito de historia, porque habla específicamente de los bienes presentes y futuros del deudor como garantía común. ¿Qué pasaba? ¿Por qué tenemos que hablar de que los bienes son la garantía? Porque en el derecho romano, digamos, como un antecedente histórico inicial de la creación de lo que sería la garantía, cuando nosotros analizamos los elementos de las obligaciones y los efectos, decíamos que la obligación tenía como elementos el vínculo, el objeto, la prestación, el lado activo que era el acreedor, el lado pasivo que es el deudor, y lo que los unía era justamente esa responsabilidad, esa obligación del deudor de cumplir aquello a lo cual se ha obligado con respecto al acreedor. Pero responde de qué manera, porque si nosotros estamos hablando de obligaciones y que decimos que las obligaciones son derechos de tipo personal, cuando en el derecho romano antiguo la figura se analiza, era verdaderamente un derecho personal. ¿Por qué? Porque respondía con su persona el deudor. No teníamos la posibilidad de circunscribirlo nada más que a los bienes. También estaban incluidas la misma persona. Recuerden ustedes que en el derecho romano nosotros podíamos hablar inclusive de esclavitud. Es decir, una persona podía estar reducida a la categoría de objeto y como objeto ser propiedad de otra persona. Obviamente hoy está recontra dejado de lado, pero cuando se analizaba la figura de un derecho personal, estaba incluida la posibilidad de que el deudor que no pagara respondiera con su propia persona, ¿sí? Entonces, esta, digamos, visión inicial fue, obviamente, modificándose y cada vez resumiéndose al patrimonio dentro de los bienes de la persona, dejando de lado la parte personal. Entonces, este patrimonio, ¿cómo es tomado en el código anterior, en el código de Vélez-Sarsfield? Esto era un juego armónico que se daba de acuerdo a determinadas series de principios, reglas e instituciones.
Al acreedor se le reconocía el derecho de emplear los medios legales para hacer que el deudor cumpliera con lo debido, ¿no? Para procurar el cumplimiento inclusive por un tercero o un cumplimiento a través de una indemnización. Bien, entonces todo esto estaba dado cuando el incumplimiento se daba una vez que estaba vencida la obligación. También había posibilidades de actuar en otras instancias, por ejemplo, previas al incumplimiento, y eso lo vamos a llamar una etapa precautoria o cautelar, ¿sí? Pero entonces todas las leyes referidas al patrimonio de una persona estaban circunscritas a aquellas que tenían un carácter netamente económico. Es decir, si bien se integraba con el conjunto de los bienes de unas personas, derechos reales y personales, el valor pecuniario era la esencia de esa concepción, ¿sí? Pero no teníamos una mirada respecto a los derechos personalísimos, ¿sí? No, si bien estaban reconocidos implícitamente la existencia de esos derechos, los derechos, digamos, propios del individuo como persona humana, como la libertad, el honor, el cuerpo de la persona, no estaban categorizados dentro de esta posibilidad de digamos, incluirlas dentro del patrimonio. Entonces, estos derechos esenciales en la legislación civil argentina sufrieron grandes transformaciones a lo largo del tiempo. Entonces, todo lo que está ligado al individuo fue específicamente regulado como derechos personalísimos en el ámbito privado. La regulación patrimonialista, digamos, que tenía el código de Berle-Sarfield, ha evolucionado hacia una codificación más preocupada por la protección de la persona humana en ese contexto. Entonces, hoy, actualmente, el Código Civil y Comercial regula específicamente los siguientes derechos. A. Los derechos sobre los bienes que integran el patrimonio de la persona. ¿Sí? A. Derechos sobre los bienes que integran el patrimonio de la persona. Todos los derechos individuales. B. Los derechos sobre el cuerpo humano y sus partes. Acuérdense que acá tenemos que vincularlo con el artículo 17 del título preliminar. Son cosas, entonces, es parte de lo que corresponde a esa persona, pero sin tener en cuenta o sin partir de una mirada patrimonialista. ¿Es patrimonio? Sí, pero no tengo una mirada desde la economía o desde la cuantificación económica de esos bienes. D. Los derechos de las comunidades indígenas originarias, reconocidas tanto en la Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 17, como en el artículo 18 del título preliminar. D. Los derechos de incidencia colectiva, ¿sí? Son los previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en el 240 y 241 del Código Civil y Comercial, donde en este caso la mirada radica, si bien sobre cosas que pueden tener una cuantificación económica, pero son propias del individuo, pero del individuo en función de la colectividad, en función de la comunidad, donde específicamente se veda todo uso abusivo de un derecho individual que pueda afectar. Ejemplo, el agua. Entonces, los derechos de incidencia colectiva hacen al orden público, tanto interno como internacional, y en este caso, por más que el patrimonio sea la garantía común de los acreedores, cuando se encuentre involucrado o de alguna forma atacado ese orden público en bienes de incidencia colectiva, entonces hay una limitación, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que tenemos que decir respecto a esta mirada del patrimonio como garantía común, que el código actual tiene unas cuantas diferencias respecto al código anterior
y que incluyen la no patrimoniabilidad de algunos bienes. Vamos a la placa siguiente. Disculpe, Sí, ¿podría repetir la B? Perdón. sí, cómo no. Vamos a repetir todas. Vamos desde la A hasta la D. Muchas gracias. La A. Los derechos sobre los bienes que integran el patrimonio. Estos serían los tradicionales, ¿no es cierto? Artículo 225, 235, 1182 y siguientes, artículos 15 y 16 del título preliminar. B. Los derechos sobre el propio cuerpo y sus partes, artículo 17. C. Los derechos de las comunidades originarias, artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y artículo 18 del título preliminar. Los derechos de incidencia colectiva, previstos en el artículo 14 del título preliminar, inciso B, y en los artículos 240 y 241 del Código Civil y Comercial. Muy bien. Esta es la unidad, ¿no es cierto? Para que nos ubiquemos dónde estamos. Artículo 743, donde tenemos la regla general sobre lo que sería ejecución directa y ejecución indirecta. Otro tema importante es los derechos del deudor y del acreedor, los alcances en este punto B, lo relacionan con esta clasificación que hicimos, ¿no es cierto? El límite, alcance, dice, bueno, ¿hasta dónde puede ir el acreedor? ¿Hasta dónde puede ir el deudor? Hoy tenemos otras limitaciones. ¿Cuáles? Estas, la de los derechos de incidencia colectiva. Otras limitaciones serían los bienes excluidos de la prenda común. También lo vamos a ver. La atenuación de la indemnización en razón de la equidad, por más que asista razón al acreedor, cuando hay una desproporción en el nivel de equilibrio negocial, podría llegar a modificarse, ¿sí? El beneficio de competencia, también lo vamos a ver. Las medidas cautelares, que son todas aquellas medidas que se pueden llevar a cabo inclusive previas al incumplimiento, cuando hubieran elementos suficientes como para poder visualizar el futuro incumplimiento o la insolvencia de ese deudor. Formas de ejecución, ¿sí? Cuando hablamos de una ejecución individual, es decir, sobre un bien en particular, o una liquidación en procesos universales y especiales, como por ejemplo las quiebras y los concursos. Muy bien. Teniendo en claro entonces cuáles son todas las categorías, qué se puede hacer con ese patrimonio, podemos decir que el deudor tiene algunos derechos sobre esta, digamos, premisa de que su patrimonio es la garantía común de todos los acreedores. Sí, tiene sus defensas. ¿Cuáles son las defensas? Son las excepciones y causas de extinción de su crédito, aun cuando vengan de hechos del deudor posteriores a la demanda, siempre que estos no sean en fraude de los derechos del acreedor. Esto está muy relacionado con lo que vimos respecto a la responsabilidad, el nexo de causalidad, el quiebre del nexo de causalidad, los eximentes. Muy bien. ¿Cuál es el límite para que el acreedor pueda llegar digamos, a satisfacer su crédito? Bueno, él puede satisfacer su crédito, pero en ese afán o en esa línea de querer satisfacer su crédito, el límite es que solamente puede ir hasta la satisfacción de su crédito. No puede obtener de esa ejecución, por ejemplo, individual, algo que, digamos, sobrepase o esté más allá de lo que es su crédito. Si un acreedor remató un vehículo para cobrar una deuda de alquileres, y la deuda de alquileres era por 100.000 pesos, y la venta del vehículo le otorgó un ingreso
de 250.000 pesos, bueno, ¿qué va a ocurrir? El resto, el remanente de la venta de ese bien para satisfacer su crédito, por supuesto, queda para el deudor. Bien, ahora, todos los bienes que están en el patrimonio van a quedar a disposición del acreedor para cumplir con aquello a lo que se ha obligado. No, hay derechos excluidos, ¿sí? Bien, primero, los derechos y acciones que por su naturaleza o disposición de la ley solo pueden ser ejercidos por su titular. Por ejemplo, un acreedor, cuando percibe, cuando puede comprobar que su deudor está inactivo, es decir, cuando su deudor tiene derecho a un crédito y no mueve absolutamente nada para poder cobrar, indirectamente está perjudicando a su propio acreedor. Por ejemplo, si yo tengo un inquilino, ¿sí?, en un inmueble que a su vez tengo alquilado a otro locador, ¿no? Yo alquilo un local grande para poner una galería de comercios. Y resulta que yo le debo los alquileres a mi propio locador. Y mis inquilinos no me están pagando por los locales que yo subalquilé, yo estoy perjudicando al locador principal. Entonces, ahí yo podría perfectamente, como locadora principal, ir contra los deudores de mis deudores. Hay excepciones. ¿Cuáles van a ser las excepciones que están acá previstas en el primer cuadro? Justamente aquellas acciones que son de índole personal, que por su naturaleza no lo podría ejercer alguien que no sea su titular. Por ejemplo, los derechos de filiación. Se sospecha que soy hija de, como aparecían tantos hijos hace unos años, de Fangio. Muy bien. Mi acreedor puede pedir un ADN para poder determinar si realmente mi identidad corresponde a la paternidad de un sujeto. No. Esos son derechos de tipo personalísimo y jamás un acreedor podría ejercerlos. Después, los derechos y acciones sustraídos de la garantía colectiva de acreedores. En ese punto B, ahora vamos a ver algunos regímenes especiales que solamente con una inscripción, como vamos ya adelantando el ejemplo, el bien de familia, queda excluido de la garantía de todos los acreedores. Y otro derecho excluido son las meras facultades, ¿sí?, excepto que de su ejercicio pueda resultar una mejora en la situación patrimonial del deudor. Por ejemplo, un pintor de cuadros reconocidos tiene varios cuadros en su atelier y no los vende. Bueno, resulta que es una facultad de ese pintor venderlas o no venderlas, porque es obra de su creación, es un arte. Ahora, si un acreedor dice, pero guarda, porque este hombre, cada cuadro de este señor cuesta miles de pesos, y no le paga a nadie, y resulta que tiene todos los cuadros arrumbados, y realmente de la venta de esos cuadros podría convertirse en una mejora significativa de su patrimonio. Bueno, en ese caso podría llegar a corresponder la venta. Muy bien. Vamos a empezar con uno de los primeros bienes excluidos como excepción al patrimonio de los acreedores, la vivienda como derecho humano, ¿sí? Código Civil y Comercial consagra la protección de la vivienda como un derecho humano esencial de las personas en concordancia con los tratados de derechos humanos. Esto ya estaba establecido, antes se llamaba bien de familia, ahora es la vivienda, se llama derecho a la vivienda, antes era la Constitución como bien de familia. Pero, en que, digamos, este código, ¿qué elementos suavizó y agregó, a diferencia de lo que era la ley que regulaba el bien de familia? Primero, ¿quiénes pueden solicitar? Les voy a decir lo que dice hoy y lo que decía antes.
La puede constituir el titular dominial cuando no tenga familia, y todos los condóminos, aunque no sean ni parientes ni cónyuges, siempre que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble. Esto es radicalmente diferente a lo que ocurría antes. Antes, primero, tenía que ser el bien de familia, solo podía ser constituido cuando hubiese una familia que viviera en ese, o que habitara en ese lugar. Familia, padre, madre, hijos, ¿sí? No lo podría, ni siquiera estaba como excepción, ni por las tapas pensar de que podía solicitarlo una persona, es decir, unipersonalmente. Hoy lo puede pedir una sola persona, y que viva una sola persona allí, o si esa persona conviviera con otras, esos convivientes podrían solicitarlo, aún no siendo los titulares registrales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy el fundamento consagrado es el derecho a la vivienda. Bien, ahora, la afectación. Esta palabrita, esta terminología, la vamos a utilizar como un sinónimo de inscripción registral. A partir de ahora vamos a ir incorporando, siempre en el derecho vamos incorporando terminología más técnica. Cuando hablamos de afectación de un inmueble, significa que ese inmueble ha tenido algún tipo de registración por alguna razón en el registro de la propiedad inmueble. ¿Qué tipo de afectaciones puede tener? Una hipoteca, puede tener un embargo, puede tener una modificación, puede tener un cambio de titularidad, puede estar afectado a vivienda única. Esa afectación me está a mí denotando de que hay una inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Ahora, esta afectación procede a un solo inmueble, que puede ser en forma total o parcial, y en que nada incide el valor del inmueble, como en el actual bien de familia, como en el anterior bien de familia, el cual no debía exceder las necesidades de sustento y vivienda. Esta palabra actual, bórrenla, porque está mal. No es como en el actual. Ahora actualmente el valor no es un requisito para la inscripción. Puede tener un alto valor, como puede ser parte de un inmueble. Antes solamente se podía constituir sobre un inmueble que pudiera responder únicamente a las necesidades de sustento y vivienda. Si para una familia de 4 había una casa que tuviera 10 habitaciones, por ejemplo, el acreedor podía decir, no, excede las necesidades de sustento y vivienda, por lo tanto, quiero embargar o quiero ir sobre lo que exceda a la normal vivienda o sustento de esa familia. Bien, ¿qué ocurre cuando estamos frente a una vivienda rural? Donde el tema es, bueno, existe una vivienda familiar. Ahora, resulta que esta vivienda familiar está en el marco de 2.000 hectáreas de campo que están destinadas a la producción. Todo queda afectado al bien de familia, a la idea de vivienda como derecho humano, no. También ahí estaríamos excediendo, ¿no es cierto?, los límites de protección y burlando a los acreedores. Entonces se utiliza lo que se denomina el concepto de unidad económica. ¿Qué es unidad económica? Bueno, unidad económica es lo que determina el lugar, el ordenamiento territorial del lugar donde se encuentra alojado el bien, y corresponde a la cantidad de hectáreas necesarias para digamos, el poder vivir económicamente necesario de una familia. Depende todo del tipo de tierra del que estemos hablando. Por ejemplo, si estamos en un sector donde se hacen invernaderos, y esto es producción intensiva,
quizás con 3 hectáreas es suficiente para el sustento de una familia, en caso de que se dediquen, ¿no es cierto?, a la producción y a obtener recursos de ese predio. Ahora, si por ejemplo en vez de ser producción intensiva fuera a campo abierto, quizás necesitan en el sur, ¿no?, o en la Pampa, en un campo árido donde necesitan más cantidad de hectáreas para obtener ese fruto, entonces ahí va a ser más extenso. ¿Quién determina estas reglamentaciones? La normativa provincial. Cada provincia va a tener determinado por regiones o por zonas lo que implica la unidad económica. ¿Entendiste, Candela López? Candela. Profe, soy Erika, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. En el caso de que ponerle la vivienda rural se utilice como trabajo fundamental, ¿no se podría embargar o no una hectárea? Todo depende a este concepto que te digo, ¿no es cierto? Sí, Perdón. por ejemplo, estamos hablando de invernaderos, que eso es producción intensiva. Lo que produce un invernadero quizás equivale en una tierra árida o en un campo de producción extensiva a 20 hectáreas. ¿Se entiende? Todo depende del tipo de producción. Si en una sola hectárea, por ejemplo, hay una industria de secado de papa o de secado de hortalizas, ¿sí?, ese valor agregado hace de que sea una industria mucho más, de mucho más recursos económicos que ovejas en el sur. Entonces, esa unidad económica justamente va a estar determinada de acuerdo al tipo de producción y territorio del que estemos hablando. ¿Sí? Serena, ¿lo comprendiste? Sí, sí, profe. ¿Sí? Camila Martínez. Camila. Disculpe, profe, sí. Sí, perfecto. Bueno, estén atentos, chicos. Muy bien, bárbaro. Seguimos adelante, entonces. Bien. Entonces, hace unos cuadritos dijimos el tema de la afectación, que decíamos que la afectación implicaba el tema de estar inscrito en el registro. Inscripción, entonces. Debe ser inscrito en el registro de la propiedad inmueble conforme a las reglas locales y rige la prioridad temporal prevista en la Ley Nacional de Registro Inmobiliario. ¿Qué es esto de la prioridad temporal? Y esto es muy importante porque alguna vez ustedes van a tener una consulta en el estudio de alguien que venga y dice, mire doctor o doctora, tuve un accidente y no tenía pago el seguro, tengo que pagar los daños y perjuicios que ocasioné. Le hago una pregunta. ¿Puedo zafar de este pago? Porque yo tengo mi casa inscrita como bien de familia. Y ustedes lo primero que le tienen que preguntar es lo siguiente. ¿Me podrías traer la inscripción del bien? ¿Qué van a analizar ustedes? ¿En qué fecha entró en el registro con su curso normal? Si la fecha de inscripción fue posterior al accidente, tiene que pagar igual. ¿Sí? Si la fecha de inscripción fue anterior al accidente, entonces queda excluido del patrimonio como garantía común de los acreedores. O sea, que esta palabrita inscripción, esta palabrita inscripción es fundamental. Es, digamos, la palabra inscripción equivale a tener que pagar o no tener que pagar. Hasta ese punto es la importancia. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque si yo tengo que decirle a mi cliente si está exento o no está exento y no tengo en cuenta ese tipo de
de recomendación, entonces lo puedo asesorar muy mal. Inscripta. ¿Está? Si no ingresó, es como, para esa deuda posterior, es como si nunca se hubiese constituido esta previsión de la vivienda. ¿Mm? Fundamental. ¿Por qué? ¿Qué significa la inscripción en el ámbito de los derechos reales? Ustedes lo van a ver con profundidad en la materia, pero hoy lo que ustedes tienen que saber es que el principio de publicidad y el principio de oponibilidad frente a terceros, cuando nosotros decimos oponible frente a terceros, quiere decir, stop, pongo un límite. El principio de oponibilidad justamente significa que ante un avance sobre ese bien, yo voy a poder frenarlo. Entonces, esa inscripción implica que yo cumplí con el principio de publicidad y el principio de oponibilidad, en este caso inoponibilidad, frente a terceros. Tiene un efecto erga omnes. ¿Qué significa esto, erga omnes? Significa que frente a todo el mundo ese bien está protegido. Si yo no lo tengo inscrito, esa función desaparece y al desaparecer directamente es como si yo nunca lo hubiera realizado. Pero, sí, profe, Sí. no se tiene, o sea, el concepto de inoponibilidad quiere decir que, o sea, cuando no se tiene en cuenta con el bien de familia, digamos, el bien de vivienda, digo, porque Claro, si no se inscribió, claro, o exactamente. sea, el bien registrable, digamos, sí corresponde si la persona Hizo el trámite. A lo que voy es que si tuviera otra propiedad, responde con esa propiedad. Claro, responde con otra propiedad. Ah, La ok. propiedad que está inscripta queda fuera, queda excluida. ¿Sí? Obviamente que los demás bienes sí. Entonces, el principio general de que la vivienda afectada no es susceptible de ejecución, posteriores, por los acreedores posteriores a su inscripción. Ahora, cuidado, porque en el derecho es un juego de ajedrez que hay que masticarlo tranquilitos y despacito. Primero, vamos a la regla general. Patrimonio como garantía común de los acreedores. De ahí dijimos, excepción al patrimonio como garantía común de los acreedores. Una de las excepciones, la vivienda familiar. Muy bien. Ahora vamos a las excepciones de la excepción. Es decir, una vivienda aún inscripta, hay 3 supuestos que aún estando inscrita son excepciones. Con esta pregunta desaprobé obligaciones, hace 30 años. Excepción a la excepción del patrimonio como garantía común de los acreedores. Dije 2, me olvidé 1. Vamos a ver las 3 y que no les pase lo mismo. Perdón, que no la acá. Vamos a la número 1. Las excepciones. Deudas anteriores a la inscripción en el registro de la propiedad inmueble. Número 1. Deudas anteriores a la excepción de el patrimonio, de la vivienda inscrita como bien de familia, o como bien. Bien, vamos a la segunda excepción. Impuestos, tasas y contribuciones que recaigan sobre ese bien, sobre esa vivienda, ¿sí? Impuestos, tasas y contribuciones. Todo eso no queda alcanzado, es decir, por más que sea bien de familia, los impuestos los tenés que pagar. Y la tercera, que es la que yo me había olvidado, es justamente la de las mejoras de conservación necesarias en la vivienda. Por ejemplo, si vino un plomero y me arregló una cañería que estaba perdiendo, ese plomero, por más que esté inscripta, tiene derecho a
ejecutar sobre esa propiedad. 2. Electricista. Maestro mayor de obra que no cobró sus planos. Pintura. Todo lo que sean elementos que tiendan a la mejora o conservación de la propiedad. Todo eso no está alcanzado por la excepción. Vuelvo a repetir, son 3 excepciones a la excepción. Deudas anteriores, impuestos, tasas y contribuciones y gastos de mejora y conservación. ¿Se entiende? En estos 3 casos, entonces, no va a haber posibilidad de aplicarlo. Muy bien. ¿Qué pasaría si la persona que tiene inscripta, ¿no es cierto?, una vivienda en algún momento agranda la familia, vamos a suponer, adquiere de un departamento una casa un poco más grande? Yo en ese caso, y esto también es de este código, puedo subrogar es cambiar, ¿no? Una subrogación real, es decir, una nueva vivienda por la vivienda de afectación originaria. Traslado, ¿no es cierto?, esa afectación al nuevo bien. Lo que nunca puede ocurrir es que existan más de un bien, ¿sí? Pero sí lo puedo trasladar de un bien a otro, porque justamente la raíz de la protección de este derecho es el de la vivienda familiar. Entonces, dice, se impone la inejecutabilidad de la vivienda por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, a menos que ambos cónyuges se hayan constituido en deudores o que uno de ellos haya actuado con el asentimiento del otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocurre que a veces esa vivienda familiar queda en medio de una situación donde alguien, por ejemplo, ya lo tenía constituido como bien de familia y se casa con posterioridad, o viceversa. Entonces, ahí hay que ver cuándo se constituyó la deuda, si se constituyó a su vez por ambos o por uno de ellos sin el asentimiento. Asentimiento quiere decir la aprobación del otro. Bien, en la provincia de Buenos Aires, que es la que nos interesa acá, nosotros tenemos la protección de la vivienda en los artículos 244 y siguientes del código que ustedes tienen que tener en la mano ahora, y de la vivienda familiar en la normativa, por supuesto, de fondo en los artículos 456 y 522 también del Código Civil y Comercial. Es decir, tienen normativa en ambos casos, en distintos lugares, una que se refiere a los derechos del hombre. ¿Qué derecho del hombre? El derecho a la vivienda, y en otra los artículos, digamos, de normativa de fondo que hacen a cómo se constituye o cómo se afecta esa vivienda, que lo tienen en la parte de los derechos reales. Bueno, ahora vamos a ver en la unidad, porque me dijo la doctora Bernetti que lo que no llegáramos lo veía en la clase que viene. Bien, medidas cautelares. Intervención del acreedor en juicios en que el deudor es parte. Y vamos a ver lo que es ejecución individual y ejecución en subastas o en un concurso y una quiebra. Muy bien. Vamos a ver. Si tienen el código a mano, por favor, van a leer el artículo 892 y 893. Si quiere ofrecer a alguien, bárbaro, si no, nombro yo. Yo lo leo. Dale. Bueno, 892. Exacto. Bueno, estamos en la sección cuarta, beneficio de competencia, el artículo 892. Definición. Sí, sí. El beneficio de competencia es un derecho que se otorga a ciertos deudores para que paguen lo que buenamente puedan, según las circunstancias, y hasta que mejoren de fortuna. Bien, perfecto. Muy bien. El otro artículo, por favor. Si quiere lo leo yo.
¿Lo leo? 893. Personas incluidas. El acreedor debe conceder este beneficio. A sus ascendientes, Sí, perfecto. descendientes y colaterales, hasta el segundo grado, si no han incurrido en alguna causal de indignidad para suceder. Bien, B, perfecto. sigue con dos más. ¿Para ahí? Sí, sí. B, a su cónyuge o conviviente. C, al donante en cuanto a hacerle cumplir la donación. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, ahora vamos a qué puede hacer el acreedor hasta el momento en que se produce, por ejemplo, esa insolvencia que antes de que se produzca ya está temiendo de que puede ocurrir, ¿no? Entonces, actuar previo a el incumplimiento. Eso se llama medidas cautelares, ¿sí? Ustedes las tienen aquí. A ver, van a... Bien. Acá, medidas cautelares, ustedes tienen. El concepto enunciado, bien. ¿Qué pasa con este acreedor? ¿Puede actuar antes de que se produzca, por ejemplo, la insolvencia? Sí. Esas medidas son medidas de tipo precautorias y son nombradas tanto en el Código Civil y Comercial como en el Código de Procedimiento Civil y Comercial de cada provincia, ¿sí? Entonces, estas medidas sirven para garantizar el buen fin en todos los procesos. Suele suceder que durante el lapso que inevitablemente transcurre entre el inicio de un proceso y el final, vengan circunstancias que dificulten la ejecución al final de ese proceso. Entonces, estas medidas que puede ejercer el acreedor pueden recaer sobre bienes o sobre personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Sobre bienes es cuando yo tengo individualizado, por ejemplo, un bien que ya conozco de ese deudor y yo trago algún tipo de medida respecto a ese bien que indican de que ese bien está afectado al pago de una deuda que va a venir con el tiempo, que va a venir con posterioridad. Eso sería una medida que recae sobre un bien. Pero también dijimos que las medidas pueden ser de tipo personal. Bueno, sí, es cuando yo inhibo, por ejemplo, inhibición general de bienes, que ahora lo vamos a ver, donde yo afecto al individuo en su carácter de titular, de varios bienes, ¿no es cierto? Entonces, estas medidas solo pueden decretarse bajo responsabilidad de la parte solicitante. No es que cualquier acreedor puede ir por la vida diciendo a sus deudores los va a embargar, los va a inhibir, les va a hacer una intervención judicial, sino que deben estar fundados en dos extremos, así se denomina en el derecho. Extremos para las medidas cautelares. ¿Cuáles son esos dos extremos? La verosimilitud del derecho, por un lado, y la peligrosidad de la demora, ¿sí? Entonces, estas son dos reglas básicas que están mencionadas tanto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación como en el de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, ahí se requieren estas circunstancias que las debe demostrar quién. Las tiene que demostrar quien lo solicita. En este caso, si es el acreedor, deberá demostrar primero la verosimilitud del derecho, es que realmente tiene un derecho legítimo sobre ese crédito. Y dos, el peligro en la demora, es decir, demostrar que si no hace alguna acción preventiva antes de que tenga que cumplir el acreedor, el deudor, posiblemente no pueda cobrar. Vamos a nombrar cuáles son esos ejemplos. Embargo. Número 1, embargo. Consiste en la afectación de uno o varios bienes del deudor al pago de un crédito. Estos embargos tienen que tener por objeto la individualización de un bien. Y pueden tener dos fines. Perdón. Ay, les debo haber roto los oídos, perdonen.
Puede ser preventivo o ejecutivo. ¿Sí? Preventivo o ejecutivo. Obviamente, estos embargos no pueden recaer sobre bienes inembargables. Disculpen, tenía que estornudar nuevamente. Bueno, otra medida cautelar, por ejemplo, el secuestro. Esta es una medida judicial que desapodera a una persona de una cosa litigiosa que tiene el deber de presentar o restituir en un futuro. Estos bienes podrán ser muebles o semovientes, y cuando el embargo simplemente no asegura el derecho invocado, se puede ir por más, es decir, por el secuestro, que ya sería el apoderamiento provisorio de la cosa de manera material. 3. Intervención judicial. ¿Qué es esto de intervención judicial? Estas son medidas que establecen, por ejemplo, la posibilidad de un interventor recaudador, es designar a pedido del acreedor, por ejemplo, un funcionario o un perito para que haga un embargo diario de la recaudación de un comercio, por ejemplo, o un interventor informante, donde no recauda, pero sí informa de lo que ocurre, por ejemplo, en la caja de un negocio. Está observando cómo son los movimientos de caja. 4. Inhibición general de bienes. Esta medida se aplica en los supuestos donde el acreedor no conociera bienes individuales del deudor. Entonces, como no conoce individualmente, solicita una medida más general, por eso es su nombre de inhibición general de bienes. Otra medida, anotación de litis. Anotación de litis. ¿Qué es la anotación de litis? Bueno, esta es una medida cautelar que tiene por objeto asegurar la publicidad de los procesos relativos a bienes, donde ustedes tienen un registro en donde se pone la carátula del juicio, la materia litigiosa, etc. Esa anotación es de tipo preventiva y demuestra que hay una persona que tiene un proceso que está todavía en curso, pero que ese bien está afectado a ese litigio. Prohibición de innovar. Esto también es una medida precautoria que cuando existe peligro en la modificación de la situación de hecho actual, se hace una prohibición de innovar. Es decir, no se toca nada, esto por ejemplo se da mucho en las herencias, no se toca nada de este patrimonio hasta que se resuelva quién es el heredero, por ejemplo. Prohibición de contratar, esta es otra, similar a la prohibición de innovar. Prohibición de contratar es, no puedo ni vender ni comprar ningún bien. Tiene que quedar todo tranquilo, sereno, estancado, hasta que se resuelva la situación de fondo. ¿Sí? Bien, esas serían las medidas. Y ahora vamos a las formas de ejecución y liquidación. Los acreedores tienen distintas vías judiciales para lograr la ejecución forzada. Siempre estamos hablando en el punto H de situaciones donde ya el deudor no cumplió, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos el acreedor tiene todos los medios legales para hacerse aquello a lo cual se ha obligado el deudor? Bien, entonces estos procesos, ¿sí?, pueden ser judiciales, tendientes a una ejecución forzada de los bienes. Estas ejecuciones se pueden realizar en forma individual por cada acreedor o de manera colectiva en el marco de un concurso preventivo o quiebra. Alguna vez habrán escuchado esas terminologías. Cuando hablamos de quiebra, la misma palabra les trae la idea de que si una empresa está en quiebra es porque es una empresa que tiene todos sus bienes indisponibles por una situación de cesación de pagos total. En cambio, cuando hablamos de un proceso de ejecución individual, es porque estamos afectando uno o varios bienes del deudor y se va a materializar mediante acciones ejecutivas concretas. Por ejemplo, el remate de un auto que estaba afectado a una prenda. Si no se pagó el crédito que se le otorgó en esa venta del auto en cuotas, se va a proceder al remate del vehículo. Eso es una ejecución individual, ¿sí?
Entonces, la forma de hacer efectivo el crédito por parte de los acreedores, cuando hay, por ejemplo, un embargo, es la subasta o el remate judicial. ¿Y quién regula de qué manera se va a llevar adelante ese remate judicial? Los códigos de procedimiento civil y comercial de cada provincia, y en lo que respecta a Capital Federal o juicios de materia federal, el Código Civil y Comercial, el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación. Entonces, puede suceder que en el proceso de ejecución de bienes, la pretensión del acreedor sea discutida por un tercero, y en ese caso, si hay otra persona que alega titularidad, eso se va a denominar tercería de dominio, y por supuesto va a tener un privilegio esa persona, ese tercero que acredite que tiene un derecho de titularidad sobre ese bien. ¿Por qué? Porque va a demostrar que tiene un derecho más importante o más efectivo que el deudor. ¿Sí? Bien, si alguien se presentó en una subasta con una tercería de dominio o una tercería de mejor derecho, por supuesto que esa subasta va a quedar frenada y supeditada al resultado de la demostración de a quién corresponde el bien, quién es el efectivo dueño de ese bien. ¿Sí? Así que eso sería entonces una ejecución individual. Y en la ejecución colectiva son situaciones donde se produce la cesación de pagos por parte del deudor, procediendo en este caso, ¿no?, la intervención de un juez, de tal modo de garantizar la distribución equitativa, porque no va a haber más bienes. El fallido, en este caso, en el marco de una quiebra, el deudor se llama fallido, no hay más bienes que los que están. Entonces, ¿quién va a ordenar esa distribución entre todos los acreedores? El juez. Va a haber un síndico que va a ser el informante del juez, y eso se va a llegar a una parte del proceso de quiebras y concursos que se va a llamar liquidación final. ¿Sí? Entonces, todos los acreedores van a tener que someterse a ese juicio con sus deudas. ¿Por qué? Porque esos son juicios que los denominamos de tipo universal. ¿Qué es un juicio universal o un proceso universal? Son aquellos procesos que tienen la capacidad de abarcar todos los procesos individuales, porque, como les decía, los bienes que hay son los que hay, no hay más. Entonces, ese juez, para poder distribuir equitativamente, requiere tener todas las deudas de ese mismo deudor en un mismo proceso. Eso se llama concursos y quiebras, que también lo tienen establecido en el código, y además tienen, por supuesto, la ley especial para poder ir paso a paso todo un procedimiento especial. Bueno, hasta acá llegamos. Cualquier duda, ¿sí? Hizo referencia mucho del juez en la segunda parte de Sí. la parte de cesación de pagos por empresas. Y la primera parte, el juez no es tan... No. En la primera parte vos sos acreedor de una bicicleta, y si no te pagaron, vas a ejecutar la bicicleta y vas a ir a un embargo de ese bien, a un secuestro de ese bien, vas a instar todo el proceso vos hasta terminar. Ah, bien. No, el juez no es parte, digamos. El juez va, en ese proceso. caso el juez va a ser un director del proceso, es decir, lo único que va a chequear es que se cumpla todas las pautas procesales. Muy bien, listo. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, nos vemos el martes que viene. Adiós. Cualquier cosita, si quedó alguna duda, lo hablan con la doctora el jueves. Gracias, hasta luego. Gracias, doctora. Chao, chicos. Adiós. Adiós. Chao. Chao.